Hebreos capítulo 1. El Hijo superior a los ángeles. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Amén. Este pasaje de Hebreos seguro que nos resulta muy interesante. Y creo que lo es precisamente para verlo un día como hoy. Un día como hoy, que por cierto yo creo que no es tan usual, ¿verdad? En esta celebración leer este pasaje, pero creo que es un regalo del leccionario. Cuando lo leemos con atención, vemos que no son simplemente palabras muy bonitas, porque lo son bonitas, sino que hay un contenido muy revelador, un contenido doctrinal que ilumina respecto a quién es Jesús. Vuelve a ser uno de esos textos que apuntan a Jesús para verlo como el fin de la revelación de Dios al ser humano. Y lo hace apelando a la historia de la revelación de Dios con su pueblo. Algo muy parecido a lo que explicábamos el domingo pasado sobre el propósito de la genealogía de Jesús en Mateo. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. No sé si lo veis. El texto comienza haciendo una presentación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, no de una sola, en otro tiempo, a los padres, a quienes nos precedieron, por medio de los profetas, esas personas escogidas por Dios para transmitir su mensaje, ahora lo va a hacer de otra forma. Fijaos cómo plantea las cosas. Hubo otro tiempo en el que las cosas eran así. Dios hablaba por los profetas, pero ojo, en el pensamiento judío no se refería solamente a los profetas, al típico profeta clásico, ¿verdad? Que vemos en los libros proféticos, ¿no? Isaías, Jeremías, sino que también se incluía a los patriarcas o al propio David, aunque no eran profetas realmente, ¿no? Pero el sentido del texto va a ir. O sea, aunque no, David, por ejemplo, no era un profeta en el sentido estricto de la palabra, en el judaísmo aquí se contempla, digamos, todo este bloque, ¿no? O sea, aquí se dice que habló de diversas maneras, tanto por los profetas como por otras maneras, diversas maneras, muchas maneras. En otro tiempo las cosas eran así. Y lo vemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo vemos. Y ahora, en el versículo 2, quiere expresar el autor que ese tiempo quedó atrás. Ese tiempo ha sido superado por otro tiempo nuevo, al que se denomina aquí, por lo menos en la Reina Valera, aquí lo hemos leído de otra manera, pero en la Reina Valera se denomina como los postreros días. Los postreros días. En estos postreros días ha ocurrido un cambio importante, algo que ha dividido el tiempo
y la historia humana en dos mitades. Algo que comenzamos a conmemorar un día como hoy, en este día. Resulta que lo que ha partido el tiempo y la historia de la humanidad en dos mitades es lo que dice el versículo 2, y que es una maravilla que hoy lo podamos haber leído también con el prólogo del Evangelio de Juan, como hemos hecho antes. Resulta que ahora Dios nos ha hablado de una manera distinta, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es este? Pues aquel que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice el texto. El Hijo es palabra creadora, que pronuncia y crea, antes de encarnarse en el niño Jesús. Estamos hablando del inicio de los tiempos. Palabra creadora, pronuncia y crea. ¿Os acordáis del Evangelio de Juan? Es lo mismo. Y además es palabra reveladora, porque se da a conocer. En Colosenses 1, versículos 15 a 17, también se dice sobre Jesús. Lo voy a leer. Él es la imagen del Dios invisible, que viene a nosotros. El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. No tenemos tiempo para ver esto, pero esto sería para una larga charla. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, lo que nos van a hacer, el niño que nos van a hacer, no es un niño normal. Ya era desde antes, como hemos leído en el prólogo del Evangelio de Juan. Es creador y las cosas en Él subsisten. Esto es precioso, ¿eh? Y como digo, guarda una conexión importantísima con el Logos, la palabra del Evangelio de Juan. En Juan 1.3 dice que todas las cosas por Él, por este Logos, por esta palabra de Dios, todas las cosas fueron hechas. Es la palabra comunicadora y creadora que ahora resulta que asume la naturaleza humana en un frágil bebé. Se encarna en Jesucristo. Y por eso estamos aquí de superfiesta. Estamos de superfiesta. Ya no es que la palabra fuese inspirada a unas personas del pasado que hablaban en nombre de Dios. Ahora es que la palabra de Dios, el Logos, el Verbo, se ha hecho humana. Se ha hecho un ser humano, habitando entre nosotros y siendo como nosotros. Igualito, igualito, igualito a cada uno de nosotros, pero sin pecado. Bueno, igualito, igualito tampoco es. Y claro, esto implica, como se dice en Filipenses 2, que tuviese que despojarse de sí mismo, de su divinidad, bueno, no de su divinidad al completo, pero sí de lo que goza en su divinidad, y adoptar una condición autolimitada, siendo humano y siendo Dios a la vez. Y esto por amor. Un amor que, recordemos, luego le conduce a la cruz. Y aunque sigue habiendo maldad en el mundo, en estos postreros días ha irrumpido con Cristo, con el bebé que nos nace, el mundo nuevo. Ha irrumpido con él el mundo nuevo que la Biblia llama el reinado de Dios. Hay un antes y un después. Tanto es así que ahora estamos en esos postreros días en los que ha ocurrido algo nuevo. Y yo sé que decir postrero, un día como hoy, os puede sonar al postre de la cena de Nochebuena, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Así vamos a centrarnos. El día postrero no es tampoco el Día Internacional de los Postres. No es. Yo no soy muy bueno haciendo chistes, por eso no lo suelo hacer en los sermones. Porque pasa esto. Ha venido a nosotros Jesús.
que viene a ser la revelación de Dios. Dios dándose a conocer a sí mismo en el lenguaje humano, en encarnación humana, mostrando el amor más grande que se puede tener cuando hasta termina dando su vida por ese amor, para redención nuestra. Por su condición de Hijo de Dios, por ser Dios venido en carne, por ser Emmanuel, Dios con nosotros, el nuevo pacto que viene por él es superior al anterior y es cumplimiento del anterior. Si se tienen todavía dudas de esta presentación sobre Jesús, si se tienen dudas todavía, aparece el versículo 3, que dice: Él es la mismísima gloria de Dios. En la versión tradicional de la Reina Valera dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sabéis qué hace? Purificó nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así se completa ese texto. Esta palabra comunicadora de Dios, este logos que viene a nosotros como persona humana, además de su mensaje, del mensaje del reino de Dios, comunica otra cosa, o más bien dicho, realiza otra cosa. Es un acto comunicador que interactúa de una forma salvífica, potentísima, porque finalmente nos salva de nuestros pecados, nos salva de la condición, de nuestra condición, de la condición que impera en el universo por el que existe el mal, y hacemos el mal, como dice el apóstol Pablo en el texto de Romanos 7 que leímos al principio, en nuestro ratito de confesión. En el versículo 9 decía Pablo: en vez de hacer el bien que quiero, porque uno sabe delante de Dios lo que es bueno y tal, ¿verdad? Sabemos lo que es bueno, o lo que Dios quiere. Pero terminamos haciendo en este mundo y en esta existencia lo que es resultado pues de esta existencia alienada y condicionada, que la tenemos metida hasta en los tuétanos. Es que hacemos el mal que no queremos hacer, que sabemos que no agrada a Dios o que no es voluntad de Dios. Y para colmo, no solamente lo hacemos, sino que para colmo lo hacemos todos los días y cada día unas poquitas de veces. El pecado que mora en nosotros, en nuestra condición humana, en el mundo, en la realidad, actúa en esa inercia, nos arrastra a nosotros en esa inercia. Y por eso Dios viene en Cristo. Por eso necesitamos un Salvador que nos saque de esta cosa que nos atraviesa y nos purifique, y purifique su creación al completo, que nos redima por completo como una nueva creación. Y en el aquí y en el ahora, en lo que nos toca, ¿verdad?, a la espera de ese cielo nuevo y tierra nueva, por adelantado podemos gozar de la promesa de esa liberación. Y la celebramos cada domingo, y la festejamos. Y aquí empieza todo. En que un niño nos es dado. Nos ha hecho nuevas criaturas de su reino. Fíjate, todo lo que implica un día como hoy que estamos celebrando. Son muchos detalles, por eso decía, es raro ver este texto de Hebreos en Navidad, pero fíjate qué contenido tiene. Fíjate cómo afila, fíjate cómo en estos postreros días, que ya hemos dicho que no es el Día Internacional de los Postres, ni hay que pensar en los postres de Nochebuena, lo que tenemos es el comienzo de algo nuevo, viviendo en el mundo viejo. Y somos nosotros, somos las nuevas criaturas, que nos ha hecho nuevas criaturas. Nosotros tenemos, como dice Romanos 8:23, las primicias del Espíritu, que nos hace clamar por lo que está por venir, ¿no? Algo que ya ha comenzado. Nosotros somos testigos, ¿verdad? Y hace que nuestra esperanza, hace que desde nosotros, ¿no?, como la creación, ¿no?, gemimos junto con la creación por esa renovación de la existencia transformada, para transformarse en algo nuevo. ¿Gemimos o lo gritamos? No lo sé.
Pero está ahí, está ahí. Desde el Espíritu de Dios en nosotros, decía el texto que Jesucristo ha sido constituido por el Padre heredero de todo. Y en el prólogo del Evangelio de Juan también leíamos que a los que le recibieron y creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso implica que junto con Cristo seamos coherederos, como además nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 8:17. Somos coherederos con Cristo. Dios ha hablado en la historia, no ha guardado silencio. No se ha quedado en la oscuridad nublada de una trascendencia superior al universo a la que no llegaríamos jamás por nosotros mismos. Ha hablado, se ha dado a conocer, se ha revelado a sí mismo. Es más, ha venido a nosotros y nos ha rescatado de esa separación abismal con Él. Esta es una mañana muy especial. Celebramos que Dios viene a nosotros compartiendo lo que somos, en solidaridad máxima, en amor sublime y gigantesco. Aunque viniese como un bebecito, ese bebecito es símbolo de un amor inconmensurable. No hay amor como el que Dios manifiesta en Cristo. De ser palabra creadora y reveladora, ha sido para la creación y para la humanidad palabra redentora, rescatadora, pronunciamiento redentor, salvífico, palabra que se entrega por amor. Son tantas cosas, son tantos detalles para ir reflexionando. Hermanas y hermanos, feliz Navidad. Soli Deo Gloria.